Bueno, ya empieza a grabar, así que la idea de hoy es repasar lo que son ejercicios de JavaScript básicos, ¿sí? Y hacer estos ejercicios que ustedes tuvieron que hacer, creo, en una de las primeras tareas de JavaScript, que era unos ejercicios de string, de dar vuelta a números, ordenar las palabras, buscar la más larga, ¿sí? Y ver cómo se pueden realizar de una forma como más compleja o tradicional, en el sentido de usar como for loops convencionales, normales, o usar funciones de orden superior y built-ins ya hechos, funciones prehechas de JavaScript, ¿sí? Como se puede ir concatenando y haciendo mucho más lineal el código, ¿sí? Que se puede leer en una sola línea y ver qué es lo que está pasando detrás para que no piensen que es como una fórmula mágica de que conozco la palabra y ocurre, sino que por detrás se están haciendo todos los procesos normales de programación, ¿sí? Entonces, empezamos. Acá lo que voy a hacer, el primer ejercicio que vamos a ver es el de dar vuelta un número, ¿sí? La idea es meter un número en la función y que salga el output de esta función, salga dado vuelta, ¿sí? Bien, esta función la hice de tres formas. Desde lo más tradicional y complejo, a ver cómo podemos utilizar estos built-ins de los que le hablo, y por último, en una sola línea, ¿sí? Reduciendo todo el código, pero tratando de entender qué está pasando en esa línea, sin nada más que redujimos la función. Perfecto. Entonces, vamos a empezar por la primera forma, la más tradicional, que es dar vuelta a este número. Bien, la llamé reverse number a, si es una función normal, y recibe un parámetro. N, si es un nombre, un parámetro que yo le indiqué a esta función, que lo que me hace parámetro es que esta función sea genérica, que puedo usar ahí, meter cualquier número que se me ocurra, y siempre llamando a la misma función va a salir el resultado que yo desee para ese número. ¿Sí? Entonces la idea del parámetro es que lo puedo usar a la función, en vez de escribir lo mismo para cada número que yo quiera dar vuelta, lo llamo a la función y le paso ese número y ya tengo el código para utilizar a mano siempre que lo necesite en mi programa, en mi aplicación, lo que sea. Bien, entonces entra un número, ¿sí? Le puse n porque generalmente los parámetros, las variables, tienen que tener como algún sentido, ¿sí? La idea es que ese parámetro tenga un sentido con lo que querés que entre, n de números, y que se utiliza generalmente. Le pueden haber puesto num, int, ¿sí? O algo que los identifique como un número, pero le puse n para hacer más reducido el escrito. Bien, la idea de resolver este ejercicio se puede resolver matemáticamente o del lado de las strings. La idea de acá es resolverlo del lado de strings, porque matemático es otra cosa que habría que convertir a decenas y dar vuelta a las decenas a centenas y todo eso. Pero vamos a hacerlo utilizando funciones de strings. Bien, entonces, si queremos convertir un número a string, si queremos usar funciones de string, tenemos que convertir ese número a string. ¿Cómo podemos convertir este número a string? Bueno, si vos un número cualquiera le sumás texto, si en todo caso comillas vacías significa texto vacío, el número se convierte en un string, ¿sí? Entonces ya puedes operar con ese número de forma, con operaciones de string, o concatenarlo con otras strings o lo que sea, ¿sí? En vez de utilizar el número puro. Entonces lo que hago es, agarro ese parámetro que está entrando y lo reemplazo por el mismo número, pero le sumo comillas para que se convierta en una string. Y creo una variable auxiliar que me va a servir para retornarla al final, que es lo que yo quiero, el resultado que quiero que me devuelva. Lo que hago es inicializarla en una string vacía. Tenemos el número convertido a string y una string vacía donde voy a volcar el resultado nuevo que quiero mostrar. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Un for, ¿sí? Un for que lo que va a hacer es ir de atrás para adelante. En vez de empezar en la posición 0 de esa string, acuérdense que las strings se pueden recorrer igual que un array, ¿sí? En realidad las strings son cadena de caracteres. Entonces, si yo tengo un array y tengo una string, la puedo recorrer con un for de la misma forma, ¿sí? Si yo indico la posición 0 de una string, me va a dar el primer carácter. No sé, la palabra hola, si pongo esa string la posición 0, me retorna la letra H. Entonces es lo mismo, yo puedo recorrerlo con un for. Entonces hago un for, como quiero ir de atrás para adelante para ir dándole vuelta a la función, empiezo con el largo del array, ¿sí? O el largo de la string en este caso, porque la string también podemos saber el largo de cuántos caracteres tiene con la palabra length, ¿sí? Al igual que los arrays. Entonces agarro el length de esa string y digo que el iterador va a empezar en el largo que tenga la palabra que yo ingresé, ¿sí? -1 porque acuérdense que el largo te dice la cantidad de elementos, pero la posición del último elemento siempre es 1 menos porque el índice empieza en 0, ¿sí? Entonces, arranco en la posición, el largo -1, por ejemplo, si la palabra tiene 5 letras, arranco en el índice 4, ¿sí? Y digo que vaya iterando, o sea, vaya
decreciendo en este caso hasta que i sea menor o igual a 0. ¿Sí? Cuando llegue a 0, cuando pase el 0, cuando sea menos 1, se detiene porque si no se me rompe el script porque no existe la variable en la posición menos 1. Y lo que hago es, en vez de aumentarla, y menos menos, ¿sí? Que vaya decreciendo. Desde 4, por ejemplo, 3, 2, 1, 0, hasta 0. Y lo que hago es volcar en la variable auxiliar, que es una string vacía, le hago un append, ¿sí? No le igualo, no reemplazo el variable, sino que le agrego al valor que ya tenía antes, la posición n en i, ¿sí? Como i empieza en la última posición, la última posición se va a poner adelante en la variable que tengo. Y así con cada uno hasta dar vuelta toda la string esa que tengo, que en realidad son números. Y por último, cuando termina de dar vuelta toda esa string, lo que hago es retornar esa variable, pero como estaba trabajando con números, lo que hago es convertirla de vuelta a la string a números. ¿Cómo convierto una string que tenga números adentro, ¿no? Si tiene palabras no pasa nada. Pero si esa string tiene números adentro, yo puedo volver a que sea tipo de dato número, agregándole un más adelante. ¿Sí? Con un más adelante y una string, se convierte esa string a número en el caso de que contenga números. Y ahí termina mi función. ¿Sí? Entonces, si llamo a la función en la consola, y le digo, ¿cómo la llamé? Reverse num a, y le paso un número, ¿sí? Cualquiera, lo da vuelta, ¿sí? Y ahí funciona lo más correcto. Vamos, si quieren ver qué está pasando en cada línea para ver exactamente cómo funciona. Vamos a la consola, sí, tengan en cuenta que la consola está muy buena para ver qué está pasando en cada línea de su script, ¿sí? Ponen breaks y pueden ver qué está pasando tranquilamente. ¿Sí? Vamos a poner break en todos los elementos hasta que termine. Vamos a llamar a la función de vuelta, vamos a hacer un número más chiquito, y ahí se frena en el primero, ¿sí? Me entra n, que n es igual a 564, y lo voy a convertir a string. Entonces, ahora n ya es una string, es un número como string. Creo la variable vacía y hago el for. Entonces, aux por ahora está vacía, y n en i en la última posición es el 4, ¿sí? Porque i ahora es 2, porque la string tiene 3 elementos. Entonces empiezan 2. Entonces en aux se guarda el 2 primero. Después ahora n, i es 1, entonces n va a ser 6. Entonces ahora aux, que ya tiene el 2, digo que tiene la otra el 4, se le va a agregar el 6. Y ahora n, i es igual a 0, ¿sí? N ahora es 5, y en aux se va a pegar ese 5. Entonces por último, aux ahora es el número al revés, pero lo convierto con el más al número de vuelta para que me devuelva ese número. Y ahí tengo el resultado en la consola. Bien, ahí lo hice de forma tradicional, ¿sí? Con for, no tiene mucha más lógica detrás, es lo más claro cómo se ve esta función y cómo funciona. Y ahora vamos a ver usando tipo built-ins, o sea, funciones ya prehechas que nos pueden ahorrar el código, pero es bueno saber qué está pasando por dentro. Entonces, como hicimos antes que convertimos a string ese número, tengo la misma función que lo que hago es utilizar la función toString, que lo hace lo mismo que esto, me convierte un número a string. Después, ¿qué hago? Como yo quiero usar varias funciones que trabajan sobre array, nada más si no trabajan sobre strings, tengo que convertir esa string a array, si no, no me va a funcionar. Entonces lo que hago es utilizar la función split, ¿sí? Que lo que hace es agarrar cada carácter de esa string y me lo va separando en un array, ¿sí? Todo junto. Entonces ahora quiero darlo vuelta, ¿sí? Para darlo vuelta, o la misma lógica que utilizamos en el for anterior, utilizo la función reverse, ¿sí? Que trabaja sobre arrays. Por eso convertí la string array, y lo que hace es convertirme ese número, ese array de letras y de caracteres con números, me lo da vuelta, ¿sí? Y por último lo que hago es unirlo todo, ¿sí? Terminar ese array, ¿sí? Hacer la contraria del split, el join, ¿sí? Me une cada elemento de ese array en una sola texto, ¿sí? Entonces agarro ese array dado vuelta, lo convierto en una string, ¿sí? Y lo guardo en la variable result. Y por último, convierto ese result, que es texto, porque yo en lo que hace es convertirme a texto el array, lo paso a números, ¿sí? En vez de utilizar el más como antes, utilizo la función parseInt, que me transforma esa string en números y contiene caracteres de números dentro de sí. ¿Sí? Entonces tengo el mismo paso que hice ahora, pero utilizando estas funciones ya prehechas. Entonces vamos a ver que debería funcionar de la misma forma. Vamos a ver.
¿sí? Y funciona. Vamos a ver en la consola. Un break acá, acá. Y llamamos de vuelta a la función. Tenemos que n es una string, ¿sí? Lo mismo que antes. Paso al siguiente. Sí, ahora array es un array de todas esas caracteres, ¿sí? 5 o 6, ahora cada uno es un array, ¿sí? Como se ve ahí. Ahora paso a la siguiente, el resultado que me transforma, me da vuelta, el reverse me lo da vuelta, si ahora está dado vuelta, 4, 6, 5, ¿sí? Si vemos, se dio vuelta. Y ahora lo que hago es unirlo en texto, ¿sí? Entonces ahora result es el texto pegado, pero si le aplico la función parseInt, me lo transforma a número, que es lo que quería yo. Sí, entonces tenemos el mismo resultado, pero utilizando estas funciones prehechas. Y ahora esto, yo fui guardándolo en variables para ver cómo iba paso a paso, pero esto lo puedo hacer en una sola línea. ¿Por qué? El resultado que tira una función lo puedo agarrar con otra función, ¿sí? Yo acá en vez de guardar una variable, lo que hago es agarrar la otra variable, la otra función y la concateno, ¿sí? Para ir pasando el resultado de return de cada función a la siguiente, entonces hice una cadena donde va pasando todos los resultados hasta llegar al final, ¿sí? Y devuelve esto a la función. Es lo que hace la función C, número C, que lo que hace es, agarra el número, lo convierte a string, le hace el split, ¿sí? Lo da vuelta, lo une, y por último, lo junto todo lo que devuelva ese texto unido, lo paso por la función parseInt que me lo transforma en número, ¿sí? Y tenemos el mismo resultado, pero mucho más sencillo, ¿sí? Como fuimos pasando de lo más tradicional a ir utilizando estas funciones y ya concatenarlas en una sola línea. Entonces, si llamamos a la función número C, sería funcionar de la misma forma, ¿sí? Y hace lo mismo. No podemos ver la consola porque lo hace todo en una línea, ¿sí? Entonces, no podemos hacer breaks en eso. Entonces, lo podemos ver de esta forma. Bien, entonces ahí tenemos cómo hacer esta misma función de 3 formas, ¿sí? Cómo hacerlo mucho más simple el código, pero entendiendo qué está pasando detrás y que no son fórmulas mágicas que me sé las palabras y listo, funciona todo, pero no sé qué está pasando lógicamente detrás. Lógicamente, está lo que más cercano se ve al lenguaje en sí. ¿Sí?